Bueno, muy buenas tardes a todos nuevamente. Muchísimas gracias por su paciencia, por acompañarnos la tarde de hoy. Los dejo de una vez con el chef Walter López, quien va a darles esta presentación la tarde de hoy. Muchas gracias a todos por conectarse. Buenas tardes a todos, bienvenidos nuevamente. Es un gusto que puedan compartir con nosotros esta tarde en este webinar, el cual lleva por nombre Cómo ahorrar costos en tu restaurante. La siguiente, por favor. Vamos a anunciar unas recomendaciones generales. La sesión estará grabada y será compartida vía correo electrónico junto con la presentación. Las preguntas serán respondidas por nuestros chefs, por su servidor. Al finalizar la presentación, podrá hacer sus preguntas vía chat, vía correo electrónico. Estaremos confirmando nuevos webinars para todos nuestros operadores. La siguiente, por favor. ¿Cuál es el objetivo principal de este webinar? Demostrarle a los chefs la mejor manera de reducir los costos sin afectar la experiencia de nuestros comensales, que es algo muy importante. La siguiente. Y como punto número 1 tenemos el ahorro empieza mucho antes de la cocina. La siguiente, por favor. Y aquí hay varios aspectos que debemos de tomar en cuenta. Varios aspectos que debemos tomar en cuenta. Debemos cuidar los ingredientes que compramos. Y un factor importante dentro de este proceso empieza con escoger proveedores de calidad. Evitar comprar productos de baja calidad para no perder dinero si se dañan antes de que los utilicemos o a la hora de prepararlos. Aquí vemos la relación calidad y precio. Este impacta directamente en nuestros ingresos, pero también en nuestras pérdidas. ¿A qué nos referimos con esto? Es importante mantener a la hora de comprar nuestros productos una óptima calidad. Productos que sean de buena calidad, que no nos eleven el costo y que nos permitan poder ser utilizados en el momento justo y adecuado. Pero es importante recordar que tampoco debemos de tener productos baratos o medio económicos, porque al final a la hora de utilizarlos, esto va a resultar negativo o contraproducente en nuestras preparaciones. ¿Por qué? Porque puede afectar la calidad de nuestros platillos, los comensales pueden regresar la comida, no tener una buena experiencia y al final, quizás aquello que nos ahorramos en el momento de comprar productos de menor calidad o intermedia, al final perdemos ese disque ahorro a la hora del regreso de los platos o de tener malas experiencias con nuestros comensales, que son los que importan en realidad en nuestro negocio, ¿sí? Después tenemos el control de inventarios. Es sumamente importante conocer cuánto se compra, cuánto se utiliza y cuánto se pierde. ¿Para qué? Para mantener un control de las compras, para saber con qué podemos contar, qué contamos en ese momento en el almacén, qué necesitamos verdaderamente comprar y no hacer compras innecesarias de productos que quizás no tengan en determinado momento tanta rotación como aquellos que sí tienen bastante flujo en los platillos de mayor venta. Como les decía, con el objetivo de comprar productos que podamos tener estancados ahí, que no tengan tanta rotación. Con ello, reducimos el riesgo de desperdicio de productos que se puedan vencer por fecha de caducidad, que ya pasó su tiempo de vida, y que al final se traduce en pérdida para nuestro negocio. Evitar las pérdidas por contaminación cruzada o mal almacenamiento. Otro punto muy importante. Hoy en día existen muchos métodos, pero el más tradicional es el PEPS, que significa primeras entradas y primeras salidas. ¿Qué nos ayuda a este proceso? Nos permite o nos enseña que lo primero que entró a nuestro almacén es lo primero que va a salir para la producción de determinados platillos o de nuestra carta. El flujo de esto permite el correcto uso de esos insumos y que no se nos vayan quedando aquellos productos que no utilizamos en determinado momento. También es importante etiquetar todos los productos que elaboramos, aquellos que van a tener más tiempo en nuestro almacén, como los cárnicos, pollos, tenerlos bien rotulados, la fecha que entró, la fecha en que se va a utilizar para mantener mayor control de esos productos y a la hora de almacenar aquellos que nos sirven como base para hacer diferentes tipos de recetas, pues no hay una contaminación cruzada, que estén bien tapados, etc. Esto optimiza las compras de acuerdo al flujo de la venta.
Al revisar nuestro flujo de venta, ya sea diario o semanal, pues vamos a tener la visibilidad de qué productos se están moviendo más y cuáles debemos de comprar para, en nuestra cocina necesitamos en un momento mantener la calidad de nuestros productos. Después vemos que el trabajo de equipo es importante. Es importante, la falta de estandarización hoy en día pega mucho en los costos de los restaurantes porque la mayoría no tienen las estandarizaciones correctas en la elaboración de platillos, en la elaboración de producciones o de procesos, lo cual al final es negativo para ellos porque no se controlan las porciones, no se controla el procedimiento, la calidad del producto a la hora de elaborar. Entonces es importante que se mantengan o se implementen estos estándares en cuanto a una elaboración de platillo, la porción que debo de servir, cuánto debo de producir para cierto determinado día de movimiento, etcétera, tiempo de elaboración, para que obviamente mantengamos o minimicemos el riesgo de pérdida de determinados productos o de platillos. Y con eso reducimos porciones que no sean adecuadas y el mal manejo de los desperdicios. Siguiente, por favor. El segundo punto importante es planea y optimiza tu menú. La que sigue, por favor. Y aquí hay varios aspectos también importantes. Debemos ser capaces de adaptarnos a los cambios y responder a las dinámicas del mercado. Como todos sabemos, el mercado cambia constantemente, los temas de gastronomía, las tendencias, por eso es importante que nosotros estemos a la vanguardia para aprovechar esas oportunidades en el determinado momento para poder accionar. Y uno de ellos es utilizar ingredientes de temporada. Dice, sustituye ingredientes en recetas clásicas para ahorrar costos e innovar. Esto es algo muy interesante e importante que cada día pues, se debe ir implementando más. ¿Por qué? Porque al tener productos de temporada, como es en ese momento en el que hay mayor auge de producción de determinado ingrediente, sea vegetales o frutas, pues lo podemos adquirir a un precio más accesible que si fuera una temporada que no es momento de ese ingrediente. Entonces, a medida de nuestra carta, de aquellos platillos de recetas clásicas, poder implementarnos estas innovaciones de utilizar esos ingredientes que están de temporada para dar un valor diferenciador en nuestros platillos y poder tener el mayor aprovechamiento de esos recursos como tal que están en ese momento con bastante producción, ¿sí? Después tenemos, limita las opciones de la carta. Eso también es sumamente importante porque al tener una carta muy extensa puede ser muy riesgoso para los negocios. El tener demasiados platillos en un menú no es muchas veces favorable. Si bien es cierto, podemos tener más opciones, podemos llegar a más tipos de comensales o diferentes perfiles de consumo, digámoslo así, para nuestro negocio no puede ser tan óptimo. ¿Por qué? Porque al tener una carta tan extensa, pues muchas veces se puede perder el control de aquellos insumos que no se mueven, que no tienen tanta rotación en el momento. Entonces es por eso que es vital revisar periódicamente, como decíamos anteriormente, el flujo de las ventas, de qué platillos se mueven más. A través de esto podemos ir seleccionando nuestros top platillos, lo cual nos permite tener una visualización de qué productos o qué platillos se están moviendo más para reducir la carta a aquel número de comensales o aquella demanda que sí nos permita tener una rentabilidad óptima y reducir pues la pérdida de productos o tener demasiado tiempo aquellos insumos que no utilizamos como aquellos que se están moviendo consecutivamente y tienen un flujo más rotativo en nuestra operación de cocina. Controlar las porciones. Es importante establecer un sistema que permita controlar el número de raciones y de porciones, tanto desde el momento de elaboración de una receta como en el proceso de la producción. Esto es sumamente vital porque al final, si nosotros pudimos haber desarrollado una receta de inicio como chef para montar en el menú y sacarle un costo X, después lo vamos a vender a otro costo, pero en realidad si no se controla en la operación las porciones, la ejecución, la elaboración y la calidad, al final eso juega en contra de nuestros costos de operación, ¿sí? Entonces,
Es importante tener una estandarización en la elaboración de platillos. ¿Para qué? Para que tener mayor control de las porciones que salen en esos platillos, que cada elemento de tu menú debe tener una porción exacta, sea una porción de proteína, una porción de vegetales, una porción de guarnición o carbohidrato, digamos, para que permita saber y controlar el costo de ese platillo y no se salga de las manos, que muchas veces es lo que sucede. Se costea un platillo, se saca al mercado, pero al final si no se controla el proceso de elaboración, pues ahí pueden venir las pérdidas ocultas dentro de este proceso. También permite saber, también permite saber qué en realidad necesitamos en nuestra operación para darle más énfasis en nuestras compras. La siguiente, por favor. Analice la eficiencia energética de nuestro restaurante o de tu restaurante. La siguiente, por favor. Es importante hacer un seguimiento del consumo energético del local para sacar el mayor provecho a cada uno de los recursos que podamos tener en nuestra operación. Usa la tecnología. La tecnología es cada vez más eficiente a nivel energético. Si las facturas son muy elevadas al final del mes, es importante plantearnos la posibilidad de adquirir nuevos aparatos. Hoy en día, a nivel gastronómico de esta industria, existen mucha tecnología avanzada en la cual quizás ya no necesitamos tantas herramientas, digamos así, un horno, una freidora, una plancha, sino existen hornos muy completos en los cuales podemos hacer diferentes preparaciones y los cuales nos reduce el costo energético porque en vez de usar 3 aparatos distintos, pues utilizamos uno y al final eso reduce nuestros costos energéticos. También es importante si la vida útil de los aparatos ya llegó a su límite, pues plantearnos la oportunidad de poder evaluar y cambiarlos por aquella tecnología. Si no podemos tener un horno completo, digamos, con varias funciones, pues cambiar los necesarios para mantener mayor rendimiento de los recursos, que no haya fugas pues, de gas, de agua o mayor exceso de energía eléctrica en el uso. También es importante reparar lo necesario. En estos negocios, pequeñas acciones que puedan aumentar la vida útil de tu restaurante y reducir costos energéticos. Es importante el poder tener una bitácora de control, de mantenimiento periódico, de seguimiento de cómo están las instalaciones en general. ¿Para qué? Para que nos permita detectar, aquellos aparatos o herramientas dentro de nuestra operación que necesiten ya un mantenimiento preventivo, alguna corrección y así alargar la vida útil de estos. Versus que si los dejamos abandonados y no le damos un mantenimiento, al final tengamos que hacer una inversión mucho más fuerte porque quizás ya no se puede hacer una reparación correctiva, sino habría la necesidad pues de cambiarlo por completo y quizás no estamos preparados en ese momento justo que sucede el absorber ese costo en nuestra operación. También es importante usar bien los espacios de nuestro restaurante, tener en cuenta las corrientes de aire, la luz, las sombras naturales que podamos tener en los espacios de distribución cuando distribuimos las mesas. ¿Por qué? Porque al mayor aprovechamiento de la iluminación natural, vamos a hacer menos uso del consumo energético. Va a ser una experiencia mucho más agradable para nuestros comensales, tenemos una buena distribución de espacios, de los ambientes, la gente la va a pasar más amena y al final nosotros no tuvimos que tener las luces o lámparas, en todo caso como sea en la operación del restaurante, encendidas todo el día. Entonces, igual esto también es importante aplicarlo en cocina. De ahí vamos a ver un poco sobre estudiar los flujos de ventas y llevar un control, digamos, también permite tener un buen aprovechamiento de los recursos energéticos en la operación. Por ejemplo, si tenemos equipos que sabemos que solo utilizamos en determinadas horas pico, o donde la operación está más alta la rotación, pues utilizarlos en su mayor exponente, este tipo de productos. También es importante crear programas, digamos, o seguimientos en cocina para evitar pues abrir demasiado tiempo los cuartos fríos, las refrigeradoras, porque al final son costos energéticos que no se ven quizás tangibles, pero que sí consumen más de lo normal de energías.
En el caso de pues, las freidoras, si no lo vamos a utilizar en la mañana o media mañana, pues utilizarlas solo cuando sea necesario en toda su potencia. Igual los hornos, si los necesitamos en las horas donde la necesitamos toda su potencia, nos va a servir para muchas preparaciones, pues utilizarlos en ese momento y no tenerlos encendidos desde que empieza la operación a media operación, sino mantener esa cronología. La siguiente, por favor. Y como punto número 4, involucra a tus empleados en la reducción de costos. La siguiente. En este tipo, en esta industria tan grande, ellos son los más importantes y quienes deben de aplicar las medidas que se tomen y velarán por el cumplimiento de las mismas. Entonces, es muy importante tomarlos en cuenta a la hora de cualquier cambio, motivarlos, etc. Entonces, a la hora de querer hacer un cambio, una reducción, es importante hacer reuniones periódicas, ya sea quincenales, mensuales, con todo el equipo, tanto de cocina como de servicio al cliente, para poder nosotros, como dueños de restaurantes, poderles compartir o líderes qué procesos o qué insumos podemos reducir o reducir costos en esto. Ejemplo, si damos alguna cortesía de salsas, vinagretas, servilletas, es importante mantener un control, porque muchas veces hemos tenido la experiencia de que vamos a un lugar a comer y pedimos una porción de aderezo, vinagretas, de crema, qué sé yo, y al final la porción que nos sirven es demasiado. Entonces al final eso se traduce en pérdida para nuestro negocio, porque si llegan 100 clientes y piden un adicional de este tipo y si no lo consumen todo, pues al final tenemos que tirarlo porque no lo podemos utilizar. Entonces es mejor definir controles en porciones ad hoc y que el cliente, si en realidad le damos una porción de una onza, digámoslo así, prefiere más, pues se le da más a que si se le da una cantidad demasiado grande que no se va a consumir en ese momento. Entonces, también es importante motivar a los empleados. Y aquí es fundamental ser agradecido como líder, como chef, como dueño del negocio, digamos, con aquellas personas que en realidad se comprometan en aquellas implementaciones y programas en la reducción de costos de nuestra operación. Ser agradecido es muy importante. Muchas veces no se necesita pues una remuneración económica, sino se necesitan cosas como un gracias, lo hiciste bien. Entonces hay puntos muy importantes que se podían tomar en cuenta, como pues darle un día de descanso a esta persona que está siendo motivada, que está implementando, darle una tarjeta de regalo del supermercado, dejarle que un día lleve comida para su familia, premiarlo frente a los demás, reconocerlo en un cuadro dentro de la operación. ¿Por qué? Porque al final muchas veces sí pasa que aquella persona que se compromete y quiere hacer las cosas bien, muchas veces como los demás no lo siguen o porque se ve como el patito feo, como el raro, entonces las demás personas pues tienden a no seguirlo o a no hacer la misma implementación. Entonces, a la medida que nosotros reconozcamos a aquellos líderes en nuestra operación que se comprometan a reducir nuestros costos, pues vamos a tener mayor resultado. Otro aspecto muy importante es invertir en la capacitación de nuestros equipos. A mayor capacitación para ellos, nosotros nos garantizamos de tener a largo plazo menos gastos o desperdicios en cuanto a nuestra operación. Entonces es importante tener una programación mensual, bimensual, trimestral de cursos que refuercen aquellas implementaciones que hemos implementado, valga la redundancia, en nuestra operación para que ellos lo recuerden. Porque al final, si lo dejamos en un espacio de tiempo tan largo, pues somos seres humanos y la gente muchas veces se resiste al cambio. Entonces es importante tener esta programación, motivarlos, enseñarles nuevas técnicas, nuevos cursos, que al final va a ser una experiencia agradable para ellos, que se verá traducida en una experiencia al comensal, perdón. Igual el personal de servicio al cliente que atiende las mesas, los anfitriones de cada uno, según sea el segmento, pues van a transmitir esa motivación a nuestros comensales y las personas que nos visiten en nuestra operación. La siguiente, por favor. Entonces, en resumen, aplicar estos consejos es importante y usarlos como base para analizar la eficiencia de nuestros restaurantes. Es importante recordar que cada una de las operaciones lleva un flujo distinto en el mercado, cada restaurante opera de manera diferente. Entonces, son bases los que vimos hoy para empezar a implementar
aquellos que no hemos implementado y poder reforzar aquellos que sí hemos implementado y en que determinado momento no nos han funcionado y poder hacer una reducción de costos en nuestra operación. La siguiente, por favor. Muchas gracias por acompañarnos. Sigan pendientes de los demás webinars que vamos a tener y pues pasamos al segmento de preguntas. Bueno, acá tenemos unas preguntas en un par en este momento. Una de ellas viene siendo ¿cuál es el porcentaje de merma de desperdicio en la industria del restaurante? A mí me gustaría poder apoyarte en esa pregunta, ya que tengo algunos datos por acá directamente de la FAO, que es la organización que vela por la parte de agricultura y alimento en el mundo, y ellos nos reportan que aproximadamente 1.000 millones de toneladas de comida son desperdiciadas a nivel en el mundo. Y lo más triste de esto es que la mayor parte de lo que se bota en el mundo, que viene siendo aproximadamente un 33%, un poco más arriba, pertenece a todo lo que tiene que ver en la cadena de centrales de abastos, tiendas de autoservicios, restaurantes, hoteles y mercados. En general, una de las partes más responsables del desperdicio de la comida viene siendo la industria alimentaria, con lo cual hay que ponerse más pilas con esto, porque al final claramente el negocio nuestro es la comida, con lo cual hay que sacar el mayor provecho de ellas. Esa es la primera pregunta. La segunda pregunta que te hacen, Walter, es que si es responsabilidad de gerente de operaciones hacer estas revisiones, más que todo, y en esta parte de salarios emocionales, pero que si es responsabilidad del gerente de operaciones. Pues mira, si bien es cierto, uno tiene que liderar, pero al final quien en el caso de la cocina, digamos el chef o líder, debe ser responsable de implementar estas recomendaciones, obviamente comunicando al dueño de la operación, al gerente de alimentos y bebidas, o en el caso, si no existiera un chef, si fuera una cocina industrial donde solo hay un gerente de producción, de procesos, pues él sería el responsable. Pero al final creo que un líder propone, implementa, pero es fundamental que todos se comprometan, porque de nada sirve que el chef, el gerente de producción o de calidad implemente o transmita estos puntos, digamos, que van a empezar a implementar en la operación, si el personal o nosotros como cocineros no nos comprometemos en poder ejecutarlos. Perfecto. Otra pregunta que aparece por ahí es que si para establecer las mermas es mejor llevar el registro por aparte o incluir un porcentaje relativo en el costeo del menú. Regularmente en la teoría se mantiene un costo operacional, pero es importante, si se puede llevar un control específico en cada proceso, mucho mejor. ¿Por qué? Porque nos da la visualización de saber qué nos está impactando más, si estamos haciendo un proceso mal, en el caso de pelar papas, de los tomates, de vegetales, pues implementar correcciones para evitar estos desperdicios. Porque al final por default se tiene un cierto porcentaje hoy en día, pero si se puede controlar y minimizar, mucho mejor. Perfecto. Nos pregunta Juan José Romero, ¿cuál crees que es la manera más eficiente para controlar un inventario de perecederos? Juan José, mira, yo creo que la manera más eficiente es el PEPS, porque el PEPS te permite controlar lo que entra a tu almacén y de esa manera darle rotación en base a la lista de insumos que te pueda pedir la operación de los chefs. Es la única forma, porque, y no es nada complicado, al final puede ser un Excel básico en la recepción del producto, qué fecha entró, y lo que primero entró es lo primero que sale en la operación. Entonces no es de crear complejidad, sino simplemente tener un orden en cuanto a separarlo por granos, por lácteos, por cereales, por harinas, y saber quién recibe el producto, que es el gerente, el jefe de almacén regularmente, qué entró y es lo primero que va a despachar. Entonces, si no se tiene ese control, es muy difícil
tener un buen inventario o un control del inventario. En el caso, nos pregunta María Sánchez que cuál debe ser el porcentaje correcto que se le debería ganar a un platillo. Mira, igual volvemos a la teoría, a la comida se le puede ganar desde un 40%, que es la base inicial, y se le puede ganar hasta un 100 o un 110%, pero al final va a depender del costo de tu platillo, como sí en la operación, y cuánto tú le quieras ganar al target que vas a llegar, porque al final si voy a hacer un platillo muy gourmet, muy especializado, al final el precio se va a elevar. Si yo quiero un platillo bien ejecutado de consumo intermedio, más popular, al final va a ser menos el proceso de elaboración, entonces puedo tener un costo mucho más accesible. Pero todo depende del mercado al que nosotros nos enfoquemos. Y va a depender del costo de tu receta inicial y de cuánto en realidad al hacer el conteo de la operación es indispensable recuperar de ese platillo que estamos vendiendo o presentando. Perfecto. La toma de decisiones en la compra la debería hacer el personal de compras o es autorizada por el chef o gerente de alimentos y bebidas. ¿Cuál sería tu consejo? Nos pregunta Jennifer Camacho. Yo involucraría a los dos, porque al final quien tiene noción de qué productos le pueden servir en la operación es el chef o el gerente de alimentos y bebidas. Y ahí la persona de almacenamiento, la persona de compra, hace match buscando los mejores ingredientes a la mejor calidad, un proveedor de buena calidad. Entonces, es un trabajo de conjunto, porque al final el de compras puede irse solo por el costo, comprar quizás lo más barato, pero lo más barato quizás no le pueda funcionar al chef para su receta o para su operación. Entonces, creo que es un trabajo en conjunto de los tres. Perfecto. Aquí hay un tema, literalmente, pues con la situación que vivimos mundial actualmente, y la pregunta va directamente en que si sugieres que es mejor seguir utilizando buffet de desayuno o es mejor servir a la carta. En estos momentos creo que para reducir el desperdicio de comida y de alimentos es mejor servir a la carta o en tema de delivery, digamos, porque al final, por la situación que vivimos actualmente, este tipo de flujo de restaurante no va a tener el auge que quisiéramos o ha tenido un comportamiento normal. Otra pregunta que nos hace por acá Carlos Salazar es, al definir, creo que lo hacen dos preguntas en realidad, si cree que el menú debe llevar una cantidad de platos en específico. No necesariamente, porque no se limita a 3 o 4. Al final es de definir, cuando uno monta un restaurante, definir cuál va a ser el mercado meta que vamos a captar, sobre qué se va a basar nuestro restaurante, si es comida pues, asiática, mexicana, casera, para poder así definir los platos y obviamente buscar un común denominador del sector donde se va a montar el restaurante, digamos, pero más que todo va a depender el proyecto inicial, cómo se vaya a ejecutar, cuáles sean las ideas, qué quiero hacer, qué platillos quiero servir, y así van a ir saliendo el número de platillos. Puede que en esas ideas surjan, ¿qué es? 60 o 70 platillos, digamos, de una forma tan exagerada, puede que surjan 10 o 2, entonces al final vamos reduciendo aquellos en realidad a los cuales le queremos dar foco. Ok, y la otra es, del mismo Carlos Salazar, si crees que un menú debería llevar todos los tipos de carne, sea pollo, res, cerdo, o cuáles son los que podría considerar un restaurante. Mira, si es un comedor, un restaurante, perdón, si es un restaurante en el cual pues vas a ofrecer los 3 tipos de proteína, pues básico, en la mayoría de los restaurantes hay pollo, cerdo, carne y pescado. Entonces, pero definirlo solo ofrece pollo o solo ofrece carne, eso es muy, ¿cómo se llama? Muy a la persona o al dueño del restaurante. Pero yo te puedo decir, no ofrezcas carne, pero
y quita que tengas una oportunidad en carnes y no le estemos ofreciendo en ese momento. Entonces creo que sí podemos poner platillos básicos que se puedan elaborar con este tipo de proteínas y ahí ir definiendo cuáles tienen mayor rotación. Si vemos que el pollo tiene más auge, entonces pues ya desarrollamos recetas con más, utilizando esta proteína. Si vemos que la carne es intermedio o el pescado medio, o en aquellas temporadas donde podemos tener mayor oportunidad en tema de Semana Santa, de los mariscos, etc. Así lo podríamos manejar. ¿Habrá alguna otra por ahí? Sí, por acá nos preguntan también si crees que es importante que empresas con certificación ISO es más factible comprarle a ellos. Puntualmente la pregunta es, hola, ¿se debe implementar compras a empresas con certificaciones ISO por el tema de lo que está pasando a nivel mundial? Que si prácticamente esto les da seguridad, si es tu punto de vista que esto es así. Pues mira, si tienes la oportunidad y hoy en día hay empresas que tienen la mayor parte de certificaciones, pues no está de más. Mientras más medidas implementemos para que esto nos va a hacer transmitir a nuestros consumidores mayor seguridad, pues enhorabuena, porque al final hoy en día la mayoría de las personas tienen cierto tipo de certificaciones, otras no, pero en ende la mayoría de alimentos tienen las certificaciones. Pero si tú puedes conseguir un proveedor que tenga esta certificación y en esta circunstancia explotarlo, darlo a conocer para que tus comensales o clientes tengan la mayor seguridad de lo que estás, de los insumos que compras, cómo los preparas, pues enhorabuena. Perfecto. Por lo general acá hay una pregunta que veo que hay varias de por ahí, sobre todo en la parte del tema del costeo. El tema del costeo por lo general uno lo divide en tres etapas, ¿no? Puede ser verse diferentes partes. Del 100% que uno se puede ganar, lo puede dividir en tres. Un 33% para mano de obra, un 33% en la parte de lo que es compra de insumos y un 33% para que es la parte de ganancia. Yo creo que es importante poder definir definitivamente una parte de cada una, ser responsable con lo que realmente te cuesta y poder definir un precio. Pero también el precio siempre va a ser variable. Y en esto quiero meter un poco más que no necesariamente la regla va a funcionar todas las veces. Muchas veces tenemos que entender también si existe competencia alrededor, en cuánto lo vende la competencia, qué tipo de competencia tengo, cuál es el poder adquisitivo de las personas que están a mi entorno y a mi alrededor y a las cuales tengo como target yo llegar. Entonces creo que lo más importante antes de poder definir bajo una regla básica que existe para poder definir los costos, lo más importante también es hacer un estudio de mercado y poder entender cuáles son esos competidores que tengo a mi alrededor, cuál es ese target que tengo de comensal al cual llegar y cuál es conscientemente el servicio que yo ofrezco para poder definir que si el gluten, a veces pues es un poco caro tenerlo, pero si crees que realmente es importante tenerlo y decirlo. Correcto, Carlos. Perfecto, ¿te parece correcto que se tiene que anunciar? Y Melvin Rodas, correctamente, lo que estábamos hablando, pero siempre, esa es más o menos la división del 100, pero siempre es importante tener en cuenta que también la competencia hay que tomarla en cuenta. Eso es una regla básica, pero como regla en estudio, ok, pero sí es importante tenerlo en cuenta. Nosotros siempre nos hemos dado cuenta que va a depender del tipo de negocio y el tipo de competencia que tengas alrededor. Así también es importante poder definir los costos, pero muchas gracias por el aporte, Melvin. Definitivamente muy buen aporte. Por ahí tenemos varias otras preguntas. Vamos a ver. Aquí hay una pregunta interesante, la verdad, que dice que si es importante costear la parte del hielo. Pues yo te podría decir que sí. Creo que es un insumo que definitivamente hay que tomarlo en cuenta, pero sí, como te digo, tiene que ser un costo general
por bebida. No puede ser prácticamente, tienes que hacer un general porque es muy difícil poder definir cuánto hielo le va a poner al vaso, depende de la persona que lo vaya a servir, aunque uno diga cuánto, pero sí es importante tener un cálculo de esto, sobre todo pues que si tienes que comprarlo con más razón, hay que tenerlo costeado, y si se tiene una máquina, pues obviamente hay un costo en la parte de la luz. Perdón, ahí Walter, que te ayuda a contestar algunas de las No, preguntas. gracias, ahí dale. Pero Buenas es toques. para darle un poquito más de respuesta a la gente. Y vamos a ver. Melvin Rodas nos sigue diciendo las mermas, el hielo y todos los insumos hay que costearlos. Así es, claramente hay que costearlo, pero también dentro de ese costeo que tengo, yo necesito también meter la parte de varios que van a entrar en varios, ¿verdad? Ese ya tendríamos que entrar a una materia ya más específicamente de números, ya que los costeos que estamos tratando de dar el día de hoy son todas esas partes que deberíamos de tomar en cuenta a la hora de poder tener una buena ejecución, de cuidar definitivamente todos los productos que tenemos, ya que lo más importante que queremos recalcar en este momento es la parte responsable de hacer entender al personal de que realmente el producto y la comida es nuestro negocio. Y tenemos que evitar la merma a toda costa. La merma, estamos claros que la merma se produce por algo que el ser humano crea, ya que muchas de las mismas no son, definitivamente no son producidas por el producto. Por ejemplo, la piña no trae merma. La merma se provoca por como yo la corte. La papa no trae merma per se, la merma se produce de cómo pele yo la papa. Si la pelo con un pelador, que voy a tener más o menos un 20% de merma, pero si la pelo con un cuchillo voy a tener más. Entonces creo que eso es en lo que ha dado el chef el día de hoy. Muy importante ser consciente al empleado hoy por hoy de que el alimento y la materia prima hay que cuidarla, ya que va directamente a poder ganar más o menos. Y Melvin, que pues nos sigue colaborando, por supuesto, entre más tengamos que optimizar el tema de costo, más vamos a tener ganancia. Y esa es la parte más importante que queremos ver el día de hoy en este webinar, donde podemos ver que esos puntos te van a ayudar para vigilar las partes más importantes de tu operación y así poder mantener una operación sana. Y hoy por hoy, por supuesto, el contar con proveedores de calidad, certificados que nos den seguridad, que además vengan en empaques correctos, que además vengan productos de calidad que yo pueda procesar y por supuesto tener el personal capacitado completamente para poder producir todos los productos de la mejor manera, de la forma más eficiente y por supuesto tratando de evitar la merma operativa lo más que se pueda. Vamos a ver si tenemos alguna pregunta más por acá. A ver. No, en general, me parece que esas son todas las preguntas que tenemos por este momento. Definitivamente, muchísimas gracias por acompañarnos. Y Walter, te dejo pues para que puedas despedirte de todas las personas que definitivamente nos han acompañado el día de hoy, que han tomado el tiempo para estar con nosotros. Y por supuesto, yo les invito directamente a estar más en más webinar que vamos a tener. Estén pendientes porque realmente hemos preparado para todos ustedes toda una secuencia de webinars súper interesantes. De hecho, mañana tenemos uno de nutrición con nuestra profesional, con una profesional definitivamente de toda la parte del norte de Latinoamérica que nos va a acompañar, conocedora de verdad del tema de nutrición. Pero Walter, muchas gracias y ahí te dejo para que te despidas de todas estas personas que de verdad muy agradecidos de que nos hayan acompañado. No, pues nuevamente agradecer por el tiempo que se tomaron para poder participar en este webinar. Crean que es nuestro compromiso el poderles aportar todas esas herramientas indispensables para su negocio. Y pues gracias por estar. Síganos a través de nuestros correos electrónicos que se muestran en la pantalla. Y pues sigan nuevamente los webinars que están por venir. El de mañana va a ser muy interesante porque es de nutrición. Y cualquier otra duda, consulta, tema puntual que necesiten, pues estamos para servirles. Su servidor, el chef Walter López, el chef Carlos Rodríguez. Por ahí aparecerán nuestros contactos de correo electrónico y son bienvenidos. Siéntanse en confianza de preguntar todo aquello indispensable y que les pueda ayudar en estos momentos para una buena ejecución en la operación de sus restaurantes. Muchísimas gracias y que tengan una buena tarde.